Señor sus sagradas escrituras en la epístola de Hebreos, capítulo 4. ¿Cuántos se gozaron anoche? Yo tuve una conversación muy clara y directa con el predicador de anoche para decirle que no vuelva a dejarlos muy tarde. Así que no os preocupéis. Son las 11:36, más tarde a las 3 de la tarde no podemos. Gloria al Señor. ¿Cuándo se goza? La palabra de Dios vamos a estar predicando, compartiendo en el capítulo 4 de Hebreos. ¿Lo tienen, amados? Versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo de su Espíritu Santo. Y dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez se termina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay de morar para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Padre de la gloria, gracias por esta oportunidad. Sea tú tomando control de cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo guiando a mis labios para que esta palabra ya revelada sea iluminada en nuestros corazones y tú puedas obrar conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a entender el propósito de tu mensaje que el día de hoy se va a compartir. Sé tú obrando en medio nuestro y te damos a ti siempre toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo bendecido responde. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Qué hermoso pasaje, como todos. Y es que, estimados hermanos, quiero en esta hermosa mañana compartir bajo ese tema: entra a tu verdadero descanso. Dile a tu vecino: entra a tu verdadero descanso. Y pone 2 puntos y dile, mirándole a los ojos fijamente: hoy. Ahora, no quiero que haya problemas, porque tal vez uno va a decir: yo pensaba que yo era tu descanso. No quiero entrar en esos problemas, pero es importante entender este hermoso pasaje. Esta epístola de los Hebreos, desconocida de autor, tiene tanta enseñanza y al mismo tiempo es esta epístola o la carta, para que algunos la entiendan mejor, es la que tiene más retórica en todas las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. El autor usa un griego muy sofisticado, muy clásico. Y en todo esto aclara ciertas verdades que hay que entender. Esta epístola es dada para la iglesia, para el creyente. Sin embargo, no todos en la iglesia, lastimosamente digo, son verdaderos creyentes. No todos los que están en la iglesia son verdaderos hijos de Dios, por lo tanto no son creyentes. Por eso que en el principio de este hermoso capítulo dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, diga algunos, está allí, no lo invento yo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En otras palabras, no porque tengamos aquí la Biblia más grande. ¿Cuántas Biblias grandes hay aquí? No porque te jacte de tener una Biblia tan grande, hasta inclusive más grande y pesada que la mía.
No porque tengamos tal vez los mejores trajes. Si alguno quiere regalarme un traje, yo no me pongo a eso. No porque tengamos tal vez tantos años en el Evangelio, porque muchos se jactan de que han nacido en el Evangelio, pero el haber nacido en el Evangelio no significa que el Evangelio haya nacido en tu vida. Eso le digo a mis hijas todos los días, y aquí están de testigos. No porque su padre sea un predicador, un maestro, o estemos tantos años en el Evangelio, o sean una niña que Dios ha obrado milagrosamente, no significa que el Evangelio haya entrado en sus corazones. Es algo muy personal, como el gran predicador de anoche dijo. Qué humildad ese varón, ¿verdad? Hay que predicar la palabra para alcanzar esa salvación. Y hay que recibirla. Pero lastimosamente no todos, porque dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, allí hay dos grupos distintos. ¿Lo están leyendo conmigo? Porque también a nosotros, usted dirá, hermano, pero es que este es un mensaje evangelístico, yo quería ver saltos y volantines y tantas cosas. Sí, pero sabes que después de tantas décadas de ver esto y predicar de esa forma, entendí y aprendí que es mejor que sea Dios hablando y transformando nuestras vidas que tantos gritos y tantas cosas. Créanmelo. Entonces aquí es claro cuando dice, porque también, versículo 2, porque también a nosotros, está hablando de otro grupo dentro de la iglesia, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Y para hacerlo más claro, miren cómo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, o la Internacional también es muy buena, porque son traducciones más modernas para el entendimiento nuestro. La Valera es la reina para muchos. Dios bendiga a las reinas. Pero ese de vosotros, vos, tal vez no está en nuestro lenguaje y usa un castellano tal vez un poquito más antiguo, más clásico. Pero estas versiones que son didácticas según la teología, la traducción, la crítica de la escritura, dice, trae un lenguaje más a nuestros tiempos. Mira lo que dice la traducción, Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, de este versículo 4. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Un hermano está hablando aquí de fe, de que ofrendar y diezmar con fe. Es verdad, no hay maldición para los que estamos en Cristo Jesús, porque ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es ninguna en el griego? Ninguna. Ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Por eso nosotros hacemos y obramos por gracia. Porque sabemos quién nos ha llamado, quién nos ha rescatado. Pero qué maravilloso estos versos cuando nos dicen que el Señor ha dado este descanso. Y para ello es importante reconocer algo. El verdadero descanso de Dios, el que Él nos ha prometido a su iglesia, a nosotros en este tiempo, siempre está centrado, ubicado en Cristo, en el evangelio de sus promesas. Durante los tiempos, nosotros sabemos que la historia nos relata la transición en el cual uno puede definir descanso. ¿Se acuerdan la primera vez que esa palabra se menciona en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2? El que no sabe dónde está el libro de Génesis, por favor venga a arrepentirse de una vez. Or Genesis for those bilinguals in this place. Anyways, que se venga aquí a arrepentirse de un solo. Pero de las primeras páginas de esta hermosa Biblia nos narra y Dios nos enseña lo que es un descanso, cuando Él dice, y Él descansó de sus obras. El descanso de Dios es muy distinto al descanso que Él nos ha prometido a nosotros. Él es Dios, su esencia es divina, Él es espíritu, y los que adoran a Dios lo alaban en espíritu y en verdad. Por cuando Él es espíritu, Él no cansa, Él no sufre sombra de variación, Él sigue siendo perfecto, inmaculado, maravilloso, único, verdadero, torre fuerte, incansable. Él es el todopoderoso.
nos cansamos. Tú y yo vamos a trabajar 8 horas y ya pedimos descanso de 12 horas. Algunos van a trabajar 3 horas y quieren dormir 9 horas. Yo no sé, especialmente la juventud de hoy en día pide más dormir que hacer cosas. Ay, ay, ay. Pero no te rías mucho, cuando éramos jóvenes yo también hacía lo mismo. Pero ya cuando estamos entrando al 5.º piso, es difícil porque es que cada vez que seguimos avanzando en edad, no sé mis hermanos, ¿cuántos clásicos hacemos en este lugar? Comienzan a escucharse diferentes sonidos o bulla en nuestros cuerpos. Inclusive cuando estamos descansando en la cama plácidamente. Para levantarnos se escuchan algunos ruidos raros. Donde la pierna derecha tiene que pedirle permiso a la pierna izquierda para moverse. Donde no podemos saltar de la cama de un brinco cuando lo hacíamos antes. Hay que calentar motores. Mover las extremidades un poquito más. Y ya después levantarnos con cuidado para que otra cosa no se malogre en la transición. Los jóvenes no saben de esto. Lo que estamos empezando ese 5.º piso, el 6.º, el 7.º. Ustedes me entienden, amén, amados. Pero los muchachos, estos niños patojos le dicen, chibolos en otro lugar, yo no sé otras cosas. Al peruano sí le dicen, ya están aprendiendo. Para ellos no, nosotros, y especialmente cuando decían, levántate que el equipo te está esperando. De un brinco nos levantamos y ya cambiados de un solo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo me acuerdo de esos tiempos. Pero ahora pregúnteme si cuando levantarme, cuándo tengo que demorarme. Y es otra canción, como les dije, es que aquí estamos bajo limitaciones. Si te has mirado en el espejo te percatas que ya tienes una cana más. Y aunque te la pintes, seguirá siendo canas tarde o temprano. Y gloria a Dios, si quieres pintarte, píntate. A mí no me problema eso. Pero tienes una arruguita más, aunque te rías media sofisticadamente, así para que no te salga arrugas, te voy a decir hormigas, aún así van a salir. Porque nuestro cuerpo tiene una deficiencia. Es que eso es lo que produjo el pecado. Y en vista a eso, pasamos por esos problemas limitados. Pero qué maravilloso es cuando nosotros sabemos que nuestro Dios no sufre esa sombra de variación. Él es perfecto, Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y nosotros hay que acostumbrarnos a esos cambios. No hay de otra para nuestras vidas. Y es que en todo eso nos enseña que nuestro cuerpo, la física nos dice que nuestro cuerpo va para un deterioro. La segunda ley de la termodinámica nos enseña eso. Todo tiene un desgaste. Tu carro nuevo a 6 meses ya no es nuevo. Tu casa limpia en 1 hora y con niños en media hora ya no es limpia. Tu refrigeradora llena con todos los latinos que somos, vamos a tu casa, está vacía en 10 minutos. Todo va para ese lapso. Pero eso nos enseña que al final de este día tan duro, nosotros necesitamos, estamos hambrientos de un descanso. Y Dios lo sabe, y en esa misericordia, Dios ha determinado un día de nuestro descanso. Y cuando Él lo hizo, no lo hizo porque Él lo necesita, Él no duerme. Maravilloso es nuestro Dios, ¿sabes? Él no duerme. ¿Y cómo nos damos cuenta? Si tú vas a este salmo maravilloso, me encanta este salmo 121 cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Jehová es un título maravilloso, que alguien aquí, mi hermano, dijo, al Padre, sí, el Padre. Pero un pequeño paréntesis para que te dé más hambre la palabra de Dios. Es un título que también se le atribuye al Hijo. Otro día te explico. Dice, no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá. Dile a tu hermano, ni se dormirá el que te guarda. No se duerme, Dios no se va a dormir. Él no necesita ese descanso. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
He aquí, no adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada de ahora y para siempre. ¿Cuántas veces dice ese salmo, te guardará Jehová? Porque es verdad, ese es el principio de Dios. Así como Dios ha guardado a Israel, su pueblo, por el transcurso de la historia de los años, también hoy en día sigue guardando a su iglesia. Es que Israel es la niña de sus ojos. Israel, no la iglesia. Israel es la niña de sus ojos. La iglesia, hoy en día tenemos ese título de la amada, la esposa. Como en otros tiempos también era Israel, y un día también se le dice a Jerusalén. Pero qué maravilloso que nuestro Dios tiene ese principio eterno de que Él no se duerme, no se cansa, no sufre esos desgastes de nosotros. Pero nosotros hoy en día, ay Dios mío, ¿a cuánto le gustan las vacaciones? Dios bendiga a estos arcángeles que hay aquí. Sabemos que en el Evangelio, en las cosas de Dios no hay descanso. Cuando yo me voy de mis vacaciones, descanso absoluto de las cosas laborales, en esos lugares Dios también nos pone personas a predicar, a compartir. Sabemos que de ellos no hay descanso porque ese es nuestro descanso. Pero qué maravilloso es entender que nuestro Dios nos ha dado pautas a través de la Biblia de cómo Él ha querido introducir a su pueblo a un descanso. Y lo podemos ver inclusive en el libro de Éxodo capítulo 20. Nos narra a través de los mandamientos cómo Él introduce un séptimo día para que el pueblo comience a aprender en lo que es confiar en Dios y descansar en Él. Y ahora en la dispensación de la gracia en la cual nosotros estamos disfrutando este tiempo, también nos damos cuenta que Dios sigue interesado en hacerte descansar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso que en este mensaje tenemos que entender, observaremos los privilegios de entrar en ese verdadero descanso. Tenemos privilegio como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Tenemos privilegios que siempre estaba en los planes de nuestro Dios proveernos de estos descansos, y que solamente hay un tiempo perfecto para ese descanso. Lo vamos a estar descubriendo. Es como si uno, estimados hermanos, va a aplicar a un trabajo, y dentro del paquete que le ofrece esa empresa siempre hay esos tiempos de vacaciones, seguro médico y tantos otros beneficios. Y nosotros en Cristo tenemos un paquete completo, un paquete maravilloso, que en ello incluye que las primeras líneas en ese contrato es que tu mismo jefe de jefe te dice: yo quiero que descanses. Pero no, yo he venido a trabajar. No, quiero que descanse, pero yo quiero trabajar. Descansa, orejón. Cachetón, te estoy diciendo que descanse, pero es que yo necesito salvar. No, ya está hecho. ¿Cuántos de ustedes tienen un jefe de esa manera? Que ustedes se presentan a las 6 de la mañana o 5 de la mañana y su jefe le dice: la primera obra del día es descansar. Aquí hay jefes que les están diciendo: escucha, es Dios hablando a tu vida. ¿Te imaginas a ese jefe que te dice: lo primero que tiene que hacer es descansar, aprende a descansar? Aprender a descansar. Y el obrero es sabio y entendido, y al segundo después está sin zapatos, sin medias y acostado en su casa, en su carro durmiendo. Pero no nos referimos a ese tipo de descanso, así que tranquilo. Pero como creyente tenemos los privilegios maravillosos que nuestro Padre nos ha dado. Y dentro de esos privilegios vamos a poder ver lo que es la exclusividad para todo aquel que cree la promesa de un reposo eterno. Esa exclusividad que solamente los que creemos en ese reposo podemos obtener. Que en medio de problemas y tribulaciones, en medio de los altibajos de la vida, en medio de lo incomprensible, en medio de las cosas que muchas veces uno dice: Dios, lo que estoy viendo no tiene sentido. Es que sí, muchas veces lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, para nuestra mente finita, pero nuestro Dios infinito sabe estar en el momento preciso. Él no llega antes ni después, llega en el momento preciso, porque Él sabe cómo trasfandar, Él sabe en sí cómo atravesar
nuestros tiempos, nuestras necesidades. Nosotros no somos eternos en este cuerpo. No. Nuestro Dios es eterno. Él está fuera de tiempo. Y en el primer versículo de la Biblia nos narra y nos confirma eso. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tiempo, materia y espacio. Está allí en este primer versículo. In the beginning God created the heavens and the earth. Bereshit bara Elohim. Haraet haset. No sé qué otro idioma quieres que te le diga. Pero en el principio está manifiesto todos. Tiempo, espacio y materia. Todo lo creó el Señor. Pero Dios está fuera de todo eso. Por eso que Él atraviesa todo eso y se hace presente en tu presente. Y Él mira nuestro futuro como si Él fuera su pasado, Él estando en su presente. ¿Entendiste el trabalenguas? Él lo conoce todo. Y en todo eso, Él sabe cómo moverse para hacernos descansar en Él. En ese tiempo cairo maravilloso de Dios. Por eso, estimados hermanos, ¿sabes? La dura realidad de que nosotros, aunque el mensaje del evangelio es presentado a toda criatura, aún son muchos los que no se rinden a esta verdad. Le presentamos el descanso, el paquete completo. Vas a descansar en Dios. No significa que no vas a tener problemas. No. Los problemas van a venir. Pero déjame hacerte una pregunta lógica. Permíteme preguntarte. Si los problemas van a venir regardless, aunque pase lo que pase, ¿no prefieres enfrentarlos con Dios? Si tienes un problema con un grandulón, ¿a quién vas a llamar? Otra más grande, llamas a tu pastor. Tienes una salida. Si te metes en problema con tu pastor, ¿a quién vas a llamar? No me digas a la esposa de él. No, por favor. Vas a llamar a otra persona que te pueda ayudar. En otras palabras, podemos recurrir a diferentes personas para ayudarnos. Pero llega un punto en que donde vas a topar. Ya no te puedes esconder de nadie más. Si te quieres esconder de Goliat, ¿con quién vas a ir? Uno tal vez un satanista me dice, yo voy con mi Dios, ok. Si tú vas con Don Sata y te quieres esconder con Don Sata, con Satanás, con el adversario, ¿qué va a hacer Don Sata cuando se presenta ante nuestra majestuosidad de Dios? Absolutamente nada. ¿Y qué vas a hacer tú si corres de Dios? Esconderse de la mano de Dios. Nadie. Aunque te vayas al monte Everest, más alto del mundo, aún así ahí Dios te baja. Aunque te vayas a las profundidades más grandes de las mares, que el ser humano solamente conocemos el 4% de los mares, de lo que hay en la profundidad del mar, al igual que del universo. 4. Y el ejército de ellos son inmensos. 200 a 300 billones de estrellas hay en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea donde nosotros vivimos, por si acaso, es una de las galaxias más pequeñas que hay. Andrómeda, nuestra vecina, es infinidad de veces más grande que esta galaxia, con tantos millones, billones, trillones de estrellas. Qué maravilloso aquel Dios creador, para que tengas una mejor perspectiva. La Tierra, nuestro planeta Tierra, es 1.000.000 de veces más pequeño que el Sol. Y el Sol es considerada una estrella mediana para pequeña. Creo que lo que nos enseña eso es que nosotros estamos en las manos de un Dios poderoso, majestuoso. Ese Dios grande que hizo todo el universo completo, perfecto, maravilloso, calculado, matemáticamente bien planeado y puesto, tanto que si la Tierra se mueve unos 100 metritos más hacia el Sol, nos quemamos. Y si nos alejamos hacia atrás, nos congelamos. Qué maravilloso arquitecto es este. Y este arquitecto majestuoso sabe cómo hacernos descansar, sabe cómo darte el descanso que tú y yo necesitamos. Y ante tanta majestuosidad, dale palmas a Él, por favor, porque Él se lo merece. Si Él hizo todo eso perfecto, yo no te digo estas cosas para jactarme, no, te estoy diciendo para enseñarte lo que a quien tú y yo servimos.
Vale la pena servir a este Dios maravilloso que lo hizo todo perfecto. La tierra tiene doble giro sobre sí, sobre el sol, ¿te imaginas? Y aún así no nos caemos, por más altos que seamos o más gorditos que estamos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y si aún así hay personas que dicen, no quiero ese evangelio. No quiero a ese Dios poderoso. No, gracias. Y está predicando en campaña donde he visto cómo Dios ha tocado a esta persona llorando, siendo allí, secándose sus lágrimas como no se imaginan. Y en mi humanidad digo, Dios mío, gracias por tocar a tantas personas. Y cuando hacemos el llamado, estas personas no vienen. Muchos de ellos no vienen, otros sí, gloria al Señor. Pero muchos me dicen, no, gracias. Qué hermosa palabra, maravilloso mensaje. Dios habla en mi vida como no se imagina, pero no, gracias. Yo me quiero caer de cabeza cuando escucho eso. ¿Cómo es posible que hasta con las emociones dan a entender que Dios está tocando su vida, pero aún así sale un no en esas personas? Yo no sé si hay alguien aquí que también actuó de esa manera hasta que Dios lo alcanzó de un solo. Pero hay personas que te dicen ese no. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que Jesús experimentó también esos rechazos con sus propios discípulos. ¿Te acuerdas en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante? Cuando narra que la palabra del Señor era muy fuerte y muchos se fueron. Y hasta sus propios discípulos le dijeron, Señor, dura es tu palabra. ¿Queréis ir vosotros también? ¿O Dios sigue siendo Dios con o sin tus oraciones? Nuestro Dios, a muy contrario de la mitología griega de sus dioses, que ellos necesitaban las oraciones y las alabanzas de sus súbditos. Nuestro Dios, Él es Dios soberano. Él es Dios con o sin tu alabanza. Él no necesita tus aplausos. Él no necesita mis aplausos. Si lo quieres dar, dáselo con todo el corazón. Claro que sí. Pero Él sigue siendo Dios. Él tiene serafines que vuelan no sobre Él, debajo de Él. Una mejor traducción. Diciéndole santo, 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 santo. Pero sigue siendo Dios. Con o sin alabanza. Qué maravilloso es nuestro Dios. Por eso que el autor claramente en esta parte nos muestra la distinción de estos dos grupos. Mira a tu vecino, dile, ¿de qué grupo tú eres? Dile, ¿de qué grupo tú eres? Y si es tu pareja con mayor, bueno, con disimulo, por favor. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay una doble connotación. Para el no creyente, para que entre a la salvación que es en Cristo Jesús, pero para el creyente también, que ya es salvo, que entre en el verdadero reposo de sus trabajos. Dile, por si acaso, hay oportunidad aún para ti. Dile a tu vecino. Hay oportunidad para ti. Sí. Aunque esté tocando un instrumento, sí, por si acaso. No se aprovechen, tranquilo. No. Es que es importante cómo Dios no deja fuera a nadie. Te dio oportunidad para aquel que todavía se cree, pero no es. Se está engañando a sí mismo, pero también para el creyente. Hay una doble connotación de bendición. Aquel que no está firmado para que se afirme verdaderamente Dios. Así que déjame aclararte una verdad también. Dios no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Su amor puro de Dios demanda, su justicia demanda una sanción por el pecado. Nosotros lo recibimos de gracia, pero no fue gratis. Cristo murió por nosotros en la cruz. La imputación de nuestro pecado fue puesto sobre Cristo. Y su imputación de su justicia fue puesta sobre nosotros. Hubo un intercambio. Bendito Dios. Por eso es necesario entender que para el creyente que hemos recibido de esta hermosa salvación, Dios también nos quiere hacer descansar para hacernos pasar del lugar santo a un lugar santísimo. Porque en el lugar santo del tabernáculo, para mis hermanos rápidamente entiendan,
En el lugar santísimo antiguamente, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo que Dios mandó a Moisés levantar, había en sí diferentes partes. Y dentro de lo que viene a ser la tienda estaba un lugar santo donde había 3 muebles dentro de ellos. ¿Se acuerdan? La mesa de los panes. ¿A quién le gustan los panes? A mí me encanta esta iglesia porque apenas llego me dice, hermano, ¿quiere agüita, tecito, un pancito con chocolate, un lomo saltado? Bueno, gloria al Señor. Oh no, lomo saltado no me preguntaron, pero sería bueno que me pregunten. O sea, me atienden bien, atienden bien. Eso, gloria al Señor, los felicito. Bendigo al hermano que tiene ese carisma, ese amor de estar al frente a recibir a todo el mundo con esa misma ganas. Pero, ¿sabes? En ese lugar donde estaba la mesa de los panes, estaba el altar del incienso también, estaba también el menorá, el candelabro de oro. Hay trabajo que hacer. Pero en el lugar santísimo, tras esas cortinas que tenía 10 centímetros de grosor, estaba solamente un mueble, el arca. El arca. Solamente había un mueble. Y el sumo sacerdote, una vez al año, solamente hacía algo. Nada. Llevaba lo que es el holocausto, la sangre, y lo rociaba sobre el propiciatorio. Propiciatorio es el simbolismo de Cristo. Otro día, ya van 2 predicaciones más que me estoy agregando, te predico acerca de eso. Pero es necesario entender algo, que en todo esto Dios permite que sus hijos salgan, pasen por el lugar santo, después de haber trabajado, entren a un lugar mejor. Por allí vamos. Por eso es que siempre estaba en el plan de Dios hacer que el pueblo aprenda cómo descansar. Por eso es que usó el simbolismo de la tierra de Canaán y en lo que viene a ser el 7º día. Dios siempre ha buscado introducir a su pueblo a este descanso total, tanto corporal como espiritualmente hablando. Porque nosotros podemos vernos en Filipenses 4:7, que la palabra nos enseña algo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso versículo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Hay momentos en tu vida que uno dice, Dios mío, ¿cómo puedo pasar? ¿Cómo puedo en sí entender lo que estoy viviendo? Es que muchas veces no vamos a poder entender absolutamente nada. Aunque la hayas conocido por tanto tiempo a la persona que tienes a la par, aún así hay cambios que ni siquiera te explica. Sencillamente tenemos que aferrarnos en Dios, y este versículo nos enseña eso, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo tú le explicas a un padre que acaba de enterrar a su hija de 29 años? Oh, Dios te bendiga. No, hay momentos que uno no sabe qué decir. Cuando se sale del orden normal, ordinal que estamos acostumbrados, hay cosas que realmente lo único que podemos decir es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay momentos que ni siquiera trates de sacar una frase elocuente, mejor calladito te ves más bonito, dice alguien. Dale un abrazo y dile que la paz de Dios te guarde. Es importante recordar eso. Por eso, estimados hermanos, Dios estableció desde antes y lo sigue haciendo el día de hoy y lo será el día de mañana. Estableció un día de reposo para poder aprender a descansar en Él. ¿Qué le gustaría tener un jefe como Él? Un amo como Él. Quiero enseñarte a descansar. Por eso que da estas pautas en estos versículos y nos enseña cómo en el día de ayer esas cosas eran la sombra de un verdadero reposo que iba a venir. Estas cosas que dice, por ejemplo, en su versículo, regresando a Hebreos capítulo 4, versículo 3 en adelante, cuando dice en nuestra versión, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué Jehová dijo eso? Porque el pueblo de Israel, remontándonos cuando salieron de Egipto, eran rebeldes.
No confiaban a Dios. 10 veces ya habían dudado de Dios. Y topó lo que viene a ser el colmo. Por eso que digo, solamente Josué, tú y Caleb, los dos clásicos, serán los que entrarán a la tierra prometida, mientras todos los demás fallecieron. Por eso que no entraron. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero Dios ya estaba enseñando lo que era un reposo. Él quería que el pueblo disfrutara de una tierra que produce leche y miel. Ese era el reposo territorial para el pueblo de Israel. Y les daba como una sombra de lo que iba a ser el milenio, de lo que estaba preparando Dios para con nosotros. ¿Cuánto estamos esperando esa parucía, la segunda venida física de Cristo en la tierra? ¿Cuánto estamos esperando que Dios se presente en ese caballo blanco? ¿Cuánto queremos estar aquí en la tierra para ver eso? La iglesia estamos esperando el rapto. Los agarré. Aunque mis grandes teólogos tienen razón cuando dicen, hermanos, estamos esperando la segunda venida. Bueno, depende de qué es para ti segunda venida. Porque la segunda venida, correctamente hablando, teológicamente hablando, consta de diferentes eventos, donde el primero de ellos es el arrebatamiento. Otro día venimos para eso. Apunten, por favor, el pastor no se olvide. Este varón sí sabe. Pero qué maravilloso es entender que Dios ya había establecido un plan de descanso para cada uno de nosotros. Es que nos ve con cara de cansados. Hasta muchos veces están durmiendo aquí tranquilos. Por eso que Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, ¿qué es lo que dice? Mira, tú tienes tu valera allá al frente. Yo te voy a leer una traducción viviente que dice: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras, dile a tu vecino, sombras de la realidad que vendrá. No te gozas. Son sombras, todo eso era simplemente sombra. ¿Qué es sombra? Algo que queda en el olvido, porque viene algo mejor. Viene el sol, viene la luz de Cristo a alumbrarnos. Viene algo mucho mayor. Y Cristo dice, y Cristo mismo es esa realidad. Por eso que me encanta esta versión. Una más te lo vuelvo a repetir, versículo 17 de Colosenses 2. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Por eso que Pablo dijo, sin tú te digo, por eso para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Nosotros como verdaderos creyentes no tememos a la muerte, porque sabemos en quién hemos confiado. ¿Estás preparado para la muerte? El que no vive para morir no ha aprendido a vivir. Podemos apreciar que aunque Dios siempre buscó a su pueblo, la debilidad del pecado en medio de ellos nunca permitió que el reposo sea alcanzable. Es que el pecado siempre nos quita esa paz, nos quita el gozo, nos quita la tranquilidad. Pero gracias a Dios no nos puede quitar la salvación, porque no nos las dio. Nos las dio Cristo. Nos las dio Cristo. Bendito. Denle fuertes palmas a Él. Después de 430 años que el pueblo estaba en esclavitud en Egipto, Israel es introducido por parte de Dios por su mano poderosa para que prueben la sombra de ese descanso en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Pero fue algo inconclusa, como le dije anteriormente. Pudiendo haber tomado territorio completo, ustedes saben que no lo hicieron por miedo. Pero una vez más Dios les brinda esos refugios. Inclusive dentro del territorio Dios separa esos territorios de refugio también dentro del pueblo de Dios. Y es que las incredulidades opacaron la historia de ellos, de los hijos de Israel. Pero Dios sigue tratando y continuó tratando con ellos como lo sigue tratando hoy con la iglesia. Bendito es Dios que vela por nosotros. Hasta el día de hoy se extiende su voto de descanso para con nosotros. Por eso que nosotros nos vemos, nos sabemos que el velo se rasgó de arriba abajo.
para que podamos nosotros obtener ese acceso al descanso en Cristo Jesús. Por eso, estimados hermanos, no podemos quedarnos en la ineficacia de la ley sobre este día que nos dice los versículos 6 y 8. Si tú te jactas, porque por eso hay muchas diferentes sectas que se dicen, no, hay que guardar el día de reposo, hay que guardar un día específico, hay que guardar el sábado, somos sábado. Hasta muchos cristianos ya se han vuelto cristianos mesiánicos y están regresando a diferentes costumbres que Dios no nos ha llamado. ¿Por qué? Porque no hemos entendido de este verdadero descanso. Estos adventistas están más perdidos que encontrados también. Pero en todo esto es que entender algo. Dice el versículo 6. El versículo 6 del capítulo 4. ¿Qué es lo que dice? Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció, el pueblo de Israel, se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, repita conmigo, otra vez determina un día. Este versículo 7 es de oro. Otra vez determina un día. Si te fijas, hay 2 puntos allí. Otra vez determina un día. Dice hoy. Dice inclusive, ahí aparece con letra H mayúscula. Hoy. Repite conmigo, hoy. No dice un hoy normal, no, nos está diciendo algo. Determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué maravilloso es Dios. Muchos no pudieron entrar en ese reposo de Canaán por esa desobediencia, ya lo hemos visto. Una generación completa fue aniquilada por causa de esa rebelión. Pero sabes, en Cristo Jesús se nos ofrece una oportunidad eterna. Nos dice hoy, otro día, hoy, en el cual podemos acercarnos y disfrutar plenamente de reposo celestial. No hay necesidad de esperar en un día sábado o domingo o de oración o de enseñanza o de damas o de caballeros. No se refiere nada de eso, sino sencillamente poder refugiarnos el día de hoy. Es que este hoy, como aparece allí en ese versículo, se determina un día hoy. Hoy para ti puede ser todos los días de tu vida. El día de hoy es hoy. El día de mañana, cuando tú lo vuelvas a leer, será ese hoy. El día de pasado mañana será para ti ese hoy. Todos los días que leas esta palabra de la promesa de Dios, te darás cuenta que siempre será un hoy para tu vida. Un hoy para tu vida. Un hoy para tu vida. Te está diciendo, determina, Dios ha determinado, ha separado un día. Hoy entro a mi descanso. No mañana, es que al terminar esto yo tendré descanso. No has entendido lo que Dios te está diciendo. Dios te dice hoy, dile hoy tendrás descanso. Pero es que si no, es que primeramente voy a arreglar mis asuntos y después tendré descanso y paz. No, hoy es ese día. ¿Cuántos estamos entendiendo? Dios ha determinado un día, pero hermano, es que mi vida está, como dicen allí, todo vuelta abajo. Porque no quise decir patas arriba, no, muy vulgar. Todo está realmente en un desorden total. ¿Cómo voy a tener paz? Yo admiro a aquellas personas que sus casas están hechas un desastre y tienen paz. Ese es, arrepiéntete, por favor. Y no trabajan, el colmo. Dios es un Dios de orden, por favor. Pero qué maravilloso entender de que aunque estemos pasando por esos problemas emocionales, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas con el vecino, problemas con el hermano, con la hermana, con el pastor, con el líder, con cualquiera, Dios determina un día de descanso y es hoy. Hoy es el día que Dios ha determinado. Hoy es el día que Dios nos da de ese descanso, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy. Por eso que ese Salmo 91, 1 al 4 nos encierra tantas maravillosas verdades. Y podemos decir tranquilamente, el que habita
al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Qué hermoso, qué hermoso. Miren, castillo mío, mi refugio, en otras palabras. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No significa que nuestro Dios es una ave, no. No, son ejemplos. Maravilloso es el Señor. Bendito es nuestro Dios. Sencillamente es hoy. Todos los días podemos refugiarnos en Él. Desde el primer segundo que nosotros aceptamos su nombre como Señor y Salvador hasta el último suspiro de nuestras vidas, podemos tener un descanso espiritual en Cristo Jesús. Qué maravilloso es Dios. Tranquilo, tu sufrimiento va a parar un día. Tranquilo, tenlo por seguro. Por eso que decimos, nosotros no lloramos en vano. No lloramos en vano. Lloramos sí, pero seremos consolados. Cada creyente ha sido liberado para servir a un nuevo Señor. ¿Sabías eso? Uno que da vida y propósito a tu vida al mismo tiempo. No es libertad lo que Dios nos ha dado. No es una libertad para vivir como queremos. No, sino es una libertad para vivir como debemos. Por eso concluimos de esta manera. Pase el grupo, por favor. Bendito es nuestro Dios. Cristo nuestro verdadero reposo. Cristo nuestro verdadero reposo. La razón por la cual nosotros tenemos que confiar en lo que Él ha reservado para nosotros. Te mencionaba del tabernáculo, de los 3 muebles que había en el lugar santo, ¿sabes? Los sacerdotes entraban al lugar santo diariamente a hacer sus oficios, ¿sabías? Entraban diariamente a hacer sus oficios, pero no había de otro camino para poder llegar al lugar santísimo. Para que me explique, si me permites explicarte mejor, imagínate que esta parte de allá es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Para poder llegar a este lugar hay que atravesar el lugar santo, donde había diferentes muebles, y diariamente se trabajaba. Es necesario trabajar en la obra de Dios, claro que sí. Y nosotros trabajamos porque sabemos que es Dios produciendo las buenas obras en nosotros y por nosotros. Es Dios obrando en nosotros y por nosotros. Pero cuando Dios obra ya en nosotros, Él nos demanda que nosotros seamos obedientes a su voluntad, porque son las características de que Cristo habita en nuestras vidas. Y muchas veces se necesita de manos para trabajar. Y yo sé que aquí hay personas que han trabajado arduamente y siguen trabajando arduamente. Y los años nos han visitado y nos han acariciado. Y hemos visto lágrimas, hemos visto risas, hemos triunfado, como también hemos cometido errores. Hemos saboreado ciertos fracasos, claro que sí. No podemos tapar al sol con un dedo. Pero en medio de todo podemos decir, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y aunque al final del día, cuando entres a tu aposento y te tengas que quitar todo lo que tienes exteriormente y te das cuenta de las marcas que acarrea tu cuerpo, que acarrea tu vida espiritual, te das cuenta que realmente necesitamos de ese descanso que Dios ha separado. Es que el trabajar en la obra de Dios, en cierta forma, humanamente hablando, produce cierto cansancio. Por eso la sabiduría de los líderes en hacer las cosas conforme a la dirección de Dios. Y en todo eso, el Señor nos entrega esta promesa, este mensaje, esta película donde Dios
nos muestra y nos dice: hoy. Es que si tú vienes el miércoles a tu servicio, ese miércoles es tu hoy. Si tú vienes el jueves, ese jueves es tu hoy. Si tú vienes viernes, sábado, domingo, lunes, martes, cualquier día de la semana, ese es tu hoy, que Dios ha separado para que tú entres a ese lugar santo, donde solamente está un mueble, un cofre rectangular, llamado el arca, con una tapa que es el propiciatorio, que representa, simboliza a Cristo. Y el sacerdote sencillamente entra y viene y rocía sobre ese propiciatorio la sangre del sacrificio, que representa la sangre de Cristo. Y cuando los querubines que se están mirando y mirando aquí el propiciatorio, cuando el sacerdote rocía eso, los querubines están mirándose en sí mismos, dice que la voz de Dios llegaba y hablaba al sumo sacerdote. Qué maravilloso evento eran esos, donde la voz, sencillamente él escuchaba la voz de Dios, porque ese era su descanso, una vez al año, once a year. He had the privilege to hear the voice of God. Tenía el privilegio de escuchar esa voz de Dios. No todas las veces, pero ahí es cuando Dios quería hablar. Ahí se manifestaba con el sumo sacerdote, porque era a través de Cristo siempre ese descanso. Por eso que el propiciatorio representa a Cristo. Qué maravillosos emblemas. Representa a Cristo, y cuando Cristo nos habla, ese es el descanso oportuno. Aunque sea dura su palabra, aunque sea amorosa, cariñosa, severa, sea lo que sea, vale la pena escuchar y obedecer esa voz de Cristo, porque la salvación es una obediencia. Es una obediencia. Tomar ese paso de fe es obedecer a Dios. El entrar a su reposo es obedecer a Dios. Y Dios nos dice: hoy. Y aquellos hijos de Dios, aquellos siervos que trabajan arduamente, Dios está llamando. Es necesario que también vosotros, que estáis en ese lugar santo, haciendo y deshaciendo y volviéndolo a hacer, que también entres a este lugar santísimo. La cortina ya se abrió. No solamente hay un grupo determinado para el lugar santo, sino todos podemos entrar a este lugar santísimo, a ese descanso en Cristo, a ese descanso en Dios. Todos podemos entrar por fe a la presencia del Padre por Cristo Jesús. Pero ese día no lo esperes para mañana. No esperes para mañana. Es hoy. Cristo removió las barreras entre el pecado y su presencia. Por eso es necesario entender que para entrar a ese descanso divino, simplemente tenemos que confiar en Él. Hacer absolutamente nada más que confesarlo y decirle: Señor, heme aquí, yo necesito de ese descanso. Yo necesito que tú me ayudes a confiar en ti mismo. Ayúdame a poder entender que solamente tú me darás esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que solamente en ti puedo refugiarme seguramente. Ponte de pie. Oh, mi gran Dios. Cristo nos otorga ese verdadero descanso. Y es que muchos estamos cansados, agotados tal vez por la vida. Si ese es tu caso, yo te quiero invitar que por favor, ahí donde tú estás, si tú quieres, que tengas la oportunidad de levantar las manos. Si quieres pasar al frente, gloria al Señor. Pero Dios quiere hacernos descansar. Si hay alguien que no conoce a Cristo verdaderamente, hermano, pero he estado aquí 50 años, gloria al Señor. Si no tienes a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día. Pero aquellos que nos ven por las redes sociales, hoy es el día que te entregues verdaderamente a Cristo. Pero mis padres son cristianos. Hoy es el día que tú verdaderamente vengas a ese descanso. Eso es lo que siempre Dios ha querido darnos, un descanso. A true rest of everything. Rejoice and be safe in His promises. He
wants to give you the rest that you need. Él quiere darte ese descanso que necesitas. Ahí donde tú estás, dile: Señor, yo necesito de ese descanso. Porque hay mucho odio, hay mucho rencor, hay mucha envidia, hay una oscuridad en mi ser. Los dolores del ayer todavía me han dejado traumado, traumada. Las fuerzas se debilitan a medida que quiero seguir más y más al frente. Me doy con la sorpresa que estoy más cansado que nunca. Ya no quiero pelear más contigo, porque dura cosa es darte coce con el aguijón, le dijo Pablo. Dios quiere hacerte descansar. Dios quiere sacarte de esa oscuridad que muchas veces llega a tu vida, y cuando llega no sabes cómo salir de ello. Este es el momento que tú tienes que confrontarte con la realidad de que solamente Dios quiere darte ese reposo. Y te invito a que en esta hora tú le digas de todo corazón: Señor, de todo corazón dile: Señor, yo necesito de tu descanso. He tenido una vida muy vergonzosa. He hecho tantas cosas malas, tantos pecados horrendos, que solamente tú me puedes perdonar. Me humillo ante ti y te pido, Señor, que seas obrando en mi ser, haciéndome una nueva criatura. Me rindo ante ti para que tú, Padre, a través de tu Espíritu, me enseñes cada vez cómo amar más a tu Hijo por lo que hizo por mí en la cruz. Oh, iglesia, ahora la iglesia. Qué maravilloso, qué privilegio tenemos de servir a ese Dios santo. Qué privilegio tenemos único de trabajar para Dios, de ser llamados embajadores de Cristo. Dios quiere hacernos descansar también a la iglesia. Esta bendición es doble, tiene una doble connotación para nosotros. Este es el momento que, si tal vez tú has estado como en un desierto, a punto de ahogarte, indiferente, peleándote contigo mismo, con todo el mundo, criticando todo lo que se hace, demandando cosas, exigiendo cosas, este es el momento que tú le puedes decir: Señor, sabes, yo soy el necesitado. El problema no son todos ellos, sino soy yo. Comienza a decirle a ese Señor: yo tengo un problema, yo. Y es que necesito de tu descanso. Sí, dile que cuando muchas veces estás sobrecargado, sobrecargada, cuando muchas veces te sientes agobiado con tantas cosas y nadie te entiende, nadie te ayuda, nadie puede ver por dónde estás atravesando, nos frustramos y no entendemos que necesitamos ese descanso en Dios. Dios quiere hacernos descansar. Dios quiere hacerte descansar. Este es el momento. En el nombre de Jesús, Padre, este es tu pueblo, tú los conoces, mi gran Dios. Si tú tocando a aquellos, Padre bendito, que necesitan este descanso, que necesitan este descanso. Hay muchos grandes siervos tuyos, hay muchos obreros, hay muchos servidores que tú has puesto al frente de este lugar y han trabajado arduamente y no se han cansado, Señor, de servirte. Pero aún así es necesario que puedan cada vez entrar a ese lugar santo, a ese lugar santísimo, entrar a ese lugar santísimo donde solamente nos basta, donde solamente necesitamos escuchar tu voz,